Bien, simplemente para hablarles un poco de la diferencia que existe entre isométrica, proyección y croquis, ¿tá? Que son las tres formas de representación que más utilizamos. Vamos a comenzar con lo que es el croquis. Hay muchas formas de realizar un croquis y muchos tipos de croquis. Yo acá les tengo algunas imágenes donde ustedes pueden observar ciudades, donde pueden observar edificios. Estaba así en realidad. Todo lo que es un croquis está hecho a mano alzada, o sea, sin instrumental. Aunque vean construcciones edilicias, son construcciones hechas a mano, con pulso, con práctica. Y obviamente tienen sombra. Todo croquis va a tener sombra, independientemente de la técnica que se le aplique. Si se la hace a lápiz, si se la hace con tinta, con acuarela, con témpera, con lo que ustedes quieran, pero siempre se les va a aplicar sombras para poder diferenciar los volúmenes y las partes de los objetos, así como los objetos más cercanos y más lejanos. Aquí tenemos dos croquis que son arquitectónicos porque son dos construcciones edilicias, y este es un poco mixto porque tiene construcción edilicia y también está rodeado de árboles, de objetos y parte de la naturaleza, por lo cual también tiene características de un croquis natural. Para los diferentes tipos de elementos que construimos se pueden hacer croquis para pequeños prototipos, como son autos, y en ese caso lo aplican al croquis para una producción de objetos de forma industrializada. Aquí tenemos otro ejemplo de un croquis de vuelta arquitectónico. Vieron cómo se trabaja con líneas suaves y luego se repasan las principales características o detalles o elementos. Es lo principal, es eso, cuando ustedes realicen algún tipo de croquis. Y van a ver croquis muy diferentes, como por ejemplo este que está acá, que es un estadio que es muy básico, muy simple, pero igualmente está en perspectiva, que es lo importante. Se puede apreciar la parte de la cancha, como esta parte de la cancha está más cercana, es más ancha, y la parte de la cancha que se aleja, donde está el arco del equipo opuesto, está mucho más fina, más pequeña. Igual las personas se ven como pequeñas manchas. Y la parte de las gradas o las tribunas también se empiezan a ver las más cercanas, más grandes, y a medida que se aleja, mucho más pequeños y casi no se notan. Por lo general en el croquis no se aplica color, en este caso solo le aplicaron en la parte del cielo, después lo otro es blanco y negro. Por lo general no se pinta, se hace en claro oscuro, se llama cuando se utiliza solo un color negro, se llama claro oscuro. Este es un croquis analítico, un croquis de observación, donde se diagraman diferentes partes de un elemento para analizarlo, para construirlo, para ver cómo se ve desde diferentes puntos de vista. O sea que cuando yo les hablé de hacer un croquis analítico, un croquis de observación, un croquis de ideación, donde ustedes tengan que inventar algo y que les pida varias vistas del objeto, pueden hacer algo así, algo por el estilo. Acá, por ejemplo, tienen un auto de perfil, de costado, tienen la parte de atrás del auto, de frente. Aquí dibujan simplemente la mitad. Aquí tenemos en perspectiva, se ve la rueda frontal más grande que la rueda trasera, se ve en perspectiva y no entero el auto, y acá se ve la parte de atrás del auto. Aquí ven también la parte de las texturas, lo importante que es el identificar cuando una superficie es lisa, áspera, brillante, más oscura, más opaca. Todo eso lo dan las sombras y las líneas que ustedes utilicen al realizar un croquis. Aquí abajo hay otro croquis de vuelta arquitectónico, con sombras, y hay algunos árboles, o sea que hay partes naturales también. Eso es lo que les tengo para mostrar de croquis. Y aquí estaba realizando un pequeño croquis, un ejemplo, y les voy a mostrar los lápices que podemos utilizar para realizar un croquis y que nos quede la sombra mucho mejor. Por lo general, para utilizar y realizar un croquis necesitamos elementos como los difuminos. Esto es un lápiz de papel, se llaman difuminos. Cuando se los venden a ustedes son totalmente blancos, y al utilizarlos las puntas va quedando un poco más oscura. ¿Por qué? Porque
se utiliza para difuminar o desparramar o poder marcar bien la parte del carbón dónde va y dónde no va. ¿Ah? Eso es lo que vamos a utilizar acá en nuestro dibujo. Tenemos diferentes lápices que las distinguimos con las letras para poder saber si son lápices para aplicar sombra o para realizar lo que es un dibujo. Bien, yo acá ya tengo un dibujo comenzado. Las principales líneas y rasgos de este dibujo yo lo realicé con un lápiz común, un lápiz B, 2H, 2HB, son los lápices comunes. Que tengo un B, por ejemplo. Pueden ser un B o un 2H, un 2HB, cualquiera de ellos son lápices de trazo suave, gris, para poder dibujar. Lo principal es hacer las líneas del edificio, lo general que uno puede ver. No se enfoca bien ahí. Bien. Después que realizamos las líneas principales, que esto ya lo hice con ese trazado que les dije, podemos hacerle una vereda, el trazo suave. Aquí puede haber un garaje, puede ser que se vea parte detrás de la casa. Las líneas suaves, rápidas, por eso son croquis. Y luego que tenemos esto, lo que hacemos es pensar en aplicarle las sombras. Tenemos líneas básicas que nos ayudan. Aquí puede estar un poquito más baja para poder subir. Podemos aplicar las primeras sombras con el propio lápiz. Y si no, podemos directamente cambiar de lápiz y aplicar las sombras con otro, que sea más oscuro. Eso lo van a decir de ustedes de acuerdo a cómo se sientan más cómodos. Bien, yo aquí voy a cambiar de lápiz para poderles explicar la parte de la sombra. Toda sombra se hace con lápices que tengan 3B, 4B, 5B, 6B, hasta el 8B existe. Acá yo tengo un 3B. No se puede apreciar bien. El más oscuro es el 8. Y de acuerdo a los grados de sombras que quieran darle, es mayor el número. Este es un 3. Vieron que tiene un tono más oscuro de lo que estábamos trabajando. Lo ideal es empezar a aplicar sombras con pequeños, con lápices más pequeños de número y después aplicarle el otro mayor, porque es más fácil ir agregando sombra de a poco que sombra muy oscura y luego arrepentirnos y sacar la sombra. Ahora aplico el difumino para que no me quede rayado y empareje toda la parte de la sombra. La sombra, recuerden que los objetos tienen dos tipos de sombra, sombra propia y sombra arrojada. La sombra propia es lo que yo estoy haciendo en este momento en la casa, porque la sombra propia y la arrojada van a depender siempre del lado donde procede la luz. Si la luz procede de este lado, la sombra va a estar al revés. Donde menos le llega luz al objeto es donde tienen sombra propia y donde va a tener sombra arrojada. Vieron que el difumino queda con un pequeño resto de carbón, entonces nos puede ayudar a dar una pequeña sombra muy tenue, y a esta sombra yo le llamo la sombra arrojada de la casa en este caso. ¿Por qué? Porque es la que da sobre el piso, sobre la otra superficie. Pero aquí, como nos quedó bastante tenue, le voy a agregar un poco más de lápiz. Siempre es ideal comenzar oscuro y después más suave. No dejar un trazo muy rayado, excepto que tengan un difumino y ustedes puedan emparejar eso. Y la sombra nunca se repasa, siempre se hace con rayado lo más parejo posible. No se hace un perímetro, un contorno, y si lo hacen para orientarse, pero no para dejarlo marcado. Aquí entonces lo que yo estoy haciendo en este momento es una sombra arrojada
de la casa. La sombra arrojada es la sombra que proyectan los objetos sobre otras superficies. Vieron que la sombra quedó tan marcada que no se aprecia ahora la parte de la vereda. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que elegir un tono más oscuro para poder marcar eso que se dejó de ver. Y volverlo a hacer. Esa es la idea. A esto le podemos agregar un poco de sombra arrojada en esta parte, la parte de la columna, la parte del árbol. La sombra siempre va a tener un pequeño sentido, y si una sombra se cruza con otra, se combinan, no están separadas, sino que se trata de combinar. Y se trata de mantener la forma del objeto, no quiere decir que sea idéntico el objeto, simplemente que se mantiene un poco la forma. ¿Por qué? Porque la sombra en sí también se va a cambiar o a estirar o a achicar de acuerdo a la luz que tengamos. Si es una luz natural, va a ser de acuerdo al momento del día. Este árbol va a tener más sombra de este lado porque la luz procede desde aquí. Recuerden eso. Tanto el árbol como la casa, los dos tienen sombra más de un lado que del otro. Y esta parte de la casa va a ser más oscura porque tiene la sombra del propio techo, de la propia casa. Y en el caso de objetos naturales, pastos y también todo el resto, le damos todo del mismo lado. Y cuando hacemos vidrios, también marcamos con líneas los vidrios para que se pueda ver que eso es algo transparente. Y cuando vamos a hacer objetos pequeños con más detalle, afinamos la punta del lápiz para que esos detalles los podamos hacer perfectamente. Podemos darle sombra marcando de un lado de la ventana. Por lo general se utiliza un vértice, arriba y abajo, o abajo y arriba, arriba y un costado. Se trata de utilizar un vértice que se resalta del resto. Y eso hace que tenga profundidad la representación. En este caso yo utilicé las líneas de arriba y del mismo costado. En las otras ventanas voy a hacer lo mismo. Recuerden, si es un detalle, se hace más punta al lápiz para que esos detalles pequeños se puedan ver. Y si son lugares más amplios que yo voy a pintar, no es necesario, la punta puede estar más gruesa. Eso no va a influenciar. Voy a tomar un lápiz más pequeño para darle más fino, para hacer algunas líneas a las ventanas y marcar los otros vértices, pero de forma mucho más suave, cosa que no se note y que se mantenga la sombra de las ventanas. Tienen que marcar la parte de las texturas de los árboles también, el tronco remarcado, con líneas que suben, bajan, que lo recorren, verticales, cruzadas, onduladas, pequeñas grietas que les pueden hacer. Todo esto para que el árbol parezca mucho más real. Simplemente es hacer líneas. Pastos, hacer un pasto es apoyar el lápiz y dejarse ir para un lado y para el otro. Entonces quedan líneas todas desparejas y hace notarse la textura del pasto. Esa es la idea. Igualmente que la parte de un árbol también se hace toda irregular. No se marca. Pueden marcar si quieren alguna sombra donde va alguna rama del árbol. Pero en sí son todas líneas irregulares que hacen que el árbol tenga ese follaje y ese volumen. Son todas líneas que nos permiten guiarnos cuál es la forma del árbol. Creo que básicamente sería eso. En el caso de a la casa hacerle ladrillos, los ladrillos también son representaciones de texturas. Se pueden hacer marcando líneas. Si está de frente, simplemente marco líneas horizontales donde van a ir las filas de los ladrillos. Marco la primer columnita donde iría y los de abajo los marco desfasados. O sea, y la tercera sí la marco donde
marqué las primeras. Hasta ahí igual que un ladrillo normal, que una casa normal, que se colocan los ladrillos todos desfasados. Pero luego lo que tengo que hacer es aplicarle un poco de sombra como aplicamos en las ventanas, en un vértice. Aplicando en un vértice hace que el objeto se despegue y adquiera un poco de volumen. Si son objetos pequeños, van a ser detalles muy minuciosos. Simplemente para dar un poco de volumen a eso y que no quede plano. La idea es esa. Básicamente es algo simple para que ustedes vayan aprendiendo y viendo cómo hacer un croquis. Vieron que el cómo sacar la foto y presentar la lámina también va a identificar mucho cómo ustedes y cómo yo veo el objeto. Si yo saco una foto así como tengo el celular, la casa esa no está derecha, está toda inclinada, está despatarrada, dirían ustedes hacia afuera. Pero ¿por qué es? Por la perspectiva en la que yo pongo el celular y la inclinación. Si yo la casa esa la coloco derecha y el celular también, veo que la casa está derecha, está de forma vertical. Pero la inclinación que yo tenía del celular y de la hoja hacía que eso pareciera que estuviera torcido. Por eso es importante cuando ustedes suben una foto de sacarla desde arriba. Y vieron que se ve la sombra mía. ¿Por qué? Porque tengo una luz en la habitación que está sobre mí. Eso tampoco puede pasar cuando yo entrego una lámina que se vea la sombra. Entonces ahí que utilizo el flash al sacar la foto para que mi sombra no se vea o cambio de lugar a otro espacio donde no me dé la luz desde arriba. Bien, por aquí lo que estábamos hablando de croquis. Ahora, lo que es la proyección ortogonal, vamos a representar objetos en diferentes planos. Plano vertical, plano horizontal. Plano vertical arriba, plano horizontal abajo. Y tenemos la línea de tierra, que es lo que separa los dos planos. Y luego le vamos a agregar un tercer plano. Acá seguimos trabajando a 2. Acá aparece el tercer plano, que es el plano de perfil. El plano de perfil es este que va a estar acá. En este caso el perfil derecho siempre se gira hacia este lado del objeto. Lo podemos hacer con un compás o lo podemos hacer con una escuadra de 45 grados. Acá en sí nunca hay un plano, sino es simplemente un trazado. Y hay que colocar siempre las letras de los planos que identifique cada uno. Eso es esencial. La vista frontal, la vista superior de la planta, la vista superior. Si nos ponemos a analizar y hacer en más planos, todo esto serían todas las características. Y acá nos da un ejemplo de esas vistas que con algunos de ustedes ya hemos trabajado otros años, realizando por ejemplo la representación de una casa. Una casa en 3 dimensiones sería algo así, con perspectiva, con volumen. Y una casa en proyección en diferentes planos sería así. Acá nos muestran 6 planos. Nosotros por lo general utilizamos lo que se ve de frente, lo que se ve desde arriba, ¿no? Esto sería en el plano vertical, plano horizontal y plano perfil. Acá nos muestra los dos perfiles, nos muestra la parte de abajo de la planta, la parte superior y la parte de atrás y de adelante de la casa. En el caso de la proyección solo son 3 vistas. Bien, pasando a lo que es la isométrica, nosotros acá hay un ejercicio que con algunos ya lo hemos hecho, que es pasar de isométrica a proyección. Aquí había que dibujar, pero la idea no es ahora mostrarle lo que hay que dibujar, sino mostrar cómo es una isométrica. Una isométrica, nosotros para comenzar a trazarla, siempre realizamos una línea horizontal, con la escuadra derecha, que esté bien derechita, y sobre esa línea horizontal yo coloco mi escuadra de 30 grados con la base sobre esta línea y ahí trazo. Y doy vuelta a la escuadra y con la base sobre esta línea trazo esto otro. Todos estos anchos y profundidades van a ir todas a 30 grados. Todas a 30 grados. Todas estas inclinaciones van a ir todas a 30. Las últimas y las primeras y todas las que están en el medio a 30. Y las alturas, esto sí, las alturas van a ir todas bien derechitas. Todas hacia arriba. Esa es la característica. Se las voy a colocar derecha a la hoja para que ustedes vean cómo se ve un objeto en isométrica. Bien, por lo menos ahora podemos apreciar lo que son las diferencias entre croquis, proyección